el apoyo de muchísimas personas en la organización de este evento, Adriana Pontelli, Ana, incluso Daniel, que es nuestro técnico, y, y la traductora, Mariela, María José y Rafaela, que son quienes se encargan de la organización de este evento. Ella será quien presentará a los invitados. También quiero comentar sobre la importancia de este evento, porque de hecho forma parte de la preparación para el Congreso, porque es el próximo año. También es una propuesta que María José nos va a hablar, es justamente sobre la alfabetización dentro de FEPAL, letramento en portugués. Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque estamos inaugurando diferentes actividades de nuestros pensamientos, de científica y de nuestra gestión. Por lo tanto, es un momento especial tener estas dos mesas. La primera con un intelectual muy importante de Brasil. Voy a decir solamente esto, luego mi compañera va a explorar un poco más. Entonces me refería a Marcos, ¿verdad? Y también quiero hablar de la segunda mesa. La segunda mesa tiene un trabajo más clínico. Es un cuidado que la coordinación científica ha tenido de justamente tener esa mesa que amplíe, pero también que haya analistas que puedan trabajar, verlos trabajar, que es algo que está alineado con nuestra visión dentro de la coordinación científica y de nuestra gestión. Voy a pasar la palabra a María José, que va a coordinar la mesa y les va a presentar a todos ustedes. Y bueno, les deseo lo mejor y vamos haciendo un intercambio durante el día. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días, todas, todos, todes. Soy María José, miembro afiliado de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis y también representante de la rectoría de la Asociación de los Miembros Afiliados. Hoy vamos a discutir, a conversar en este webinar sobre una cuestión de color, de colonialidad y psicoanálisis, que forma parte del proyecto de alfabetización racial latinoamericana propuesta de la coordinación científica. Una cuestión de color surge a partir de una pregunta: ¿cuál es el color de los cuerpos que habitan los institutos y las sociedades de América Latina? La historia colonial en América Latina eh, perpetúa la jerarquía racial y la discriminación. Es a partir entonces de esta intervención inicial que vamos a escuchar a nuestros invitados. Cada invitado tendrá alrededor de 20 minutos para poder hacer su presentación y luego vamos a abrir un espacio para que el público pueda hacer sus preguntas. También se pueden hacer preguntas a través del chat. Voy a pedirles que no se extiendan mucho en relación a las preguntas o comentarios para que podamos escuchar al máximo de personas posible. Les presento entonces a Marcos Posada, quien es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, asistente social clínico. De hecho, tiene una práctica clínica en psicoterapia, psicoanálisis, supervisión clínica en Toronto, Canadá, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Canadá y de la Asociación Psicoanalítica de México. Es presidente inaugural del Comité de Estudios de Género y Diversidad Sexual de IPA, donde desarrolló un plan estratégico sexual y de género. Marcos trabaja o
trabajó en varios eventos científicos en Europa, en América del Norte, en América Latina. También es profesor en varios institutos psicoanalíticos de América Latina y de América del Norte, donde trabaja para integrar la diversidad cultural de género y sexual y la práctica antiopresiva en la práctica clínica. La investigación de Marcos es sobre los impactos del prejuicio en un trabajo clínico psicoanalítico con personas LGBTQ+ y racializadas y otras comunidades marginadas que pasaron por trauma, que tuvieron trauma. Marcos tiene un currículum muy amplio, ya fue premiado por un trabajo con población marginada y carente. Escuchamos al doctor Marcos Posada, entonces luego haré la presentación del profesor Muniz-Sodré, quien también hará una presentación. ¿Empiezo yo? Sí. Ok. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar un poquillo de portuñol y ir un poco más despacio para hablar de estos temas. Y el centro de lo que yo voy a estar hablando el día de hoy, o la intersección en la que voy a estar hablando el día de hoy, es la intersección del psicoanálisis y la diversidad sexual y de género, informada desde una perspectiva que incluye conceptos de racismo, supremacía blanca y racismo antinegro y racismo antiindígena particularmente. ¿Y cómo informan estos prejuicios la manera que tengo yo de trabajar con personas del colectivo LGBTQ+ y con instituciones que desean ser más accesibles para el acceso a personas marginalizadas por cuestiones de género, de diversidad sexual y de clase y de raza también? Y el trabajo que voy a presentar son nada más 20 minutos, una serie de ideas. Le mandé el trabajo a María. Es un trabajo largo, pero solamente me voy a enfocar en las primeras 10 páginas, porque tenemos 20 minutos. Y espero que la discusión sea donde salgan más preguntas. Como esto es una presentación remota, vía virtual, todos somos responsables de mantener el encuadre y de tratar de escuchar lo que se está comunicando. Al hablar de temas de prejuicios, particularmente de racismo en instituciones psicoanalíticas y de homotransfobia, se tienden a activar angustias que se conectan con nuestra propia definición de lo que pensamos lo humano, de lo que no es humano. Entonces, generalmente en este tipo de trabajos les pido a la gente que tenga un folio de papel donde puedan escribir las reacciones que están teniendo al escuchar este tipo de material, a manera de digerirlas y desintoxicarlas antes de decirlas, porque muchas veces con conceptos, con el trabajo de prejuicios, el cortisol sube y la comunicación entre hemisferios se puede colapsar y entonces podemos decir algo que no hemos pensado. Y en cuestiones de racismo y de prejuicios es importante el poder pensar juntos lo que esto significa para el trabajo psicoanalítico. Muchas gracias a Vania Cidade, presidente de FEPAL, por la invitación para hablar de mi trabajo con la homotransfobia y el racismo en la clínica psicoanalítica y en instituciones psicoanalíticas. También quiero agradecer a María José Tavares y a Rafaela Degani, coordinadoras de este webinar, junto con la coordinación científica de FEPAL,
y a Paola Amendiorea, que fue que es chair del Comité de la ONU, con quien tuve la oportunidad de trabajar en el Intercomité de Racismo y Prejuicios de la API, que generó el espacio para el comité que ahora tenemos en la API de Racismo y Prejuicios, que es encabezado por Abel Feinstein. Sin Paola esto no hubiera sido posible, entonces le quiero agradecer también eso. Esta presentación hablaré del racismo y la supremacía blanca en el psicoanálisis y daré algunas recomendaciones teóricas y clínicas que nos pueden ayudar a pensar estos y otros tipos de prejuicios socialmente construidos, como son los prejuicios de género, como la homotransfobia y el cisgenerismo, y su rol en la contratransferencia, en la participación consciente o inconsciente por parte del analista, en enactments. El concepto de enactment es un concepto norteamericano. En Latinoamérica escuchamos más y en Europa escuchamos más lo que son repeticiones traumáticas. Eh, y, eh, y estas repeticiones traumáticas pueden dañar al paciente marginalizado por cuestiones de raza, de clase o de identidad y expresión de género y de sexualidad, y pueden generar rupturas en la alianza terapéutica hasta llegar a una interrupción unilateral del tratamiento, o en el caso de países donde la práctica psicoterapéutica está regulada, puede llegar hasta quejas con el cuerpo colegiado que regula esta profesión. A manera de introducción, quisiera hablar un poquillo de los estudios de prejuicios dentro del psicoanálisis. Es más útil para mí pensar los prejuicios en plural. Este es un concepto de Elizabeth Young-Bruhl, de su libro Anatomía del Prejuicio. En lugar de utilizar el término de la psicología evolutiva y de la psicología social como sesgos cognitivos implícitos, o lo que llamamos en inglés implicit biases, ya que este último tiende a oscurecer, y utilizo esa palabra intencionalmente, de manera importante la relación significativa, y yo agregaría simbolizante, que los prejuicios y la discriminación tienen con el poder, siendo el uso y el abuso de poder, tanto económico como de autoeficacia, y sus derivados inconscientes, ejes cardinales de proyectos de colonización blancos que se harán presentes en la clínica psicoanalítica en diadas racializadas. Son estos ejes cardinales de uso y abuso de poder para la explotación de recursos naturales y de personas de color a favor de proyectos colonizadores blancos y eurocéntricos, lo que darán vida a lo que yo propongo como el falo blanco. Si notaron, en Norteamérica hablamos de personas de color en lugar de personas no blancas. Esto con la intención de centrar en la subjetivización de la persona de color en la identidad de persona de color, en vez de centrar la identidad en lo blanco, llamándolo no blanco. Esto es algo que también vemos cuando trabajamos para poder mover nuestro entendimiento de una idea de género binario a una idea de expresión de género no binaria, donde también he propuesto que lo llamemos género polimorfo, o expresiones de género creativas, para descentrarnos, para no centrar el discurso de lo no binario en el binario. En la anatomía de los prejuicios, Young-Bruhl elabora una especie de cartografía para pensar los prejuicios de manera psicoanalítica. Este libro es el primer intento de articular los prejuicios o preconceptos, como le dicen en Brasil, desde una perspectiva psicoanalítica desde Alport en los años 50. Aquí Young-Bruhl identifica dos raíces que marcan formalmente los estudios en prejuicios. Una de ellas son los estudios del Holocausto y la investigación sobre el antisemitismo, y la segunda es la diáspora africana y la investigación sobre racismo antinegro.
Un punto importante para remarcar es su recomendación de estudiar los prejuicios en plural, como lo dije al principio, contrastando con los clásicos como Alport. Este cambio de formulación aparentemente sutil nos permite conceptualizar el lugar que obtura lo diferente dentro de los prejuicios. Además, nos da las herramientas para comprender que no todos los prejuicios tienen el mismo fin y el resultado o modo de expresión. De aquí despega el concepto de niñismo o childism en inglés, que es un concepto que John Brown trabajó durante las siguientes 2 décadas hasta antes de su muerte. En su libro póstumo, Childism, confrontando prejuicios en contra de los niños, publicado en el 2012, 4 meses después de su muerte, la autora identifica el infantilismo o niñismo como un prejuicio que es similar al antisemitismo y al racismo antinegro y al racismo antiindígena, que convierte a los infantes en objetos despojándolos de su humanidad y de sus derechos humanos, a cambio de una inocencia que justifica la posesión de un amo, y en este caso la unidad parental. Los niños no tienen voz ni voto, y esta objetivización, pasándola primero por la infantilización de personas de color, también sucede a personas de color, donde podemos identificar los efectos de racialización que define Bonilla Silva en 1997. Desde un punto de vista psicoanalítico, el impacto racializante descrito por Bonilla Silva y elaborado a profundidad 15 años después por Fields y Fields en el 2012, dentro del concepto de hechizo racial o racecraft, es un derivado inconsciente del falo blanco, donde se crea el concepto de raza como un simbolizante amo que va a servir de parteaguas entre lo que está bien y lo que está mal, lo que es blanco y lo que es negro. Fields y Fields discuten los puntos ciegos en nuestro entendimiento de dinámicas racistas como un efecto importante de centrar el discurso racial en el sujeto blanco como punto de partida. Y el hecho de utilizar lo blanco como base para construir nuestras ideas de entender el racismo, de hecho, concretiza lo blanco, que hasta ese momento es invisible, y ese es otro de los efectos que podemos ver de lo que después voy a hablar o definir como el falo blanco, que es decir, desde aquí, esto es legítimo o no es legítimo. Aí? Ah, perfeito, isso. Obrigada. Desculpa te interromper. No, no hay problema. Muito obrigada. Bem. Desde un punto de vista psicoanalítico, aquí estoy. Aquí. El impacto racializante descrito por Bonilla Silva y elaborado a profundidad 15 años después por Fields y Fields, dentro del concepto de hechizo racial o racecraft en inglés, que viene de una derivación de witchcraft, que en español significaría brujería, que es la creación de algo de la nada. Es un derivado inconsciente del falo blanco. Fields y Fields discuten los puntos ciegos en nuestro entendimiento de dinámicas racistas como efecto importante de centrar el discurso racial en el sujeto blanco como punto de partida. De acuerdo a ellos, no podemos ver la raza. Lo que experimentamos es la impugnación del proyecto de supremacía blanca confrontado por la existencia de personas de color. Es ese punto de choque lo que entendemos nosotros como raza o racismo. Eso también lo vemos en la existencia en público de personas trans en lo general y los desproporcionados índices de violencia en contra de personas trans
Y, por ejemplo, la expectativa de vida de las personas trans en Estados Unidos y Norteamérica es de 35 años. Y en lo particular de mujeres trans de color, que representan entre el 80 y 90% de todos los asesinatos de personas trans en Estados Unidos, son mujeres trans de color y principalmente mujeres trans negras. Y el 95% de los perpetradores de estos transfeminicidios son hombres blancos, cisgénero y heterosexuales. Lo que blanquea y racializa al mismo tiempo y termina por objetificar a ambos integrantes de la diada analítica es estas dinámicas de racialización y este choque entre el proyecto de colonización blanco y la impugnación de este. Históricamente, prejuicios como el racismo antiindígena, el racismo antinegro y la supremacía blanca han sido herramientas imprescindibles de proyectos de colonización europeos, como son la religión, el capitalismo y la rigidización del concepto del género, al fijarlo a órganos reproductores y convertirlo en un binario. El concepto de raza y o racialización, así como la supremacía blanca, tienen que ver más con el poder económico y la adquisición y explotación de recursos naturales y de personas de color, y tiene menos que ver concretamente con la pigmentación de la piel y las diferencias factuales entre categorías raciales, es decir, diferencias genéticas. Hay más diferencias genéticas entre personas que se prescriben de la misma raza que entre razas diferentes. A partir de la muerte de George Floyd en el 2017, en Estados Unidos ha habido muchas reacciones políticas y comunitarias donde vemos en Norteamérica y en Europa y en Latinoamérica han habido protestas en contra de los sistemas sociales opresivos que valoran la vida de unas personas más que de otras. En el psicoanálisis, históricamente, hemos empezado a hablar de justicia social, de racismo y opresión, pero no hemos podido reconocer el impacto de estos conceptos en el psicoanálisis institucionalizado. Pareciera que en el psicoanálisis institucional, los prejuicios como el racismo, la transfobia, la islamofobia, solo se pudieran pensar desde afuera, es decir, desde el margen, y no desde adentro de la institución. Se ha hablado ampliamente de la necesidad de un mestizaje en el psicoanálisis, de incluir dentro de la mirada psicoanalítica los avances académicos de otras torres de marfil afuera de la psicoanalítica. Y es mi experiencia en los últimos 25 años trabajando con estos temas, es precisamente por la dificultad de hablar estos temas por los cuales se evaden. Y como psicoanalistas estamos muy acostumbrados a poder utilizar el silencio y a tratar de contener nuestra humanidad afuera del consultorio. Esto es mi intención y espero poder compartir esta intención con ustedes, el poder crear un espacio donde se pueda pensar en conjunto sin generar angustia y violencia emocional innecesaria. Sistemas racistas y el mito de la neutralidad blanca. Así como el sujeto está habitado por lo inconsciente a manera de lenguaje, citando a Lacan, la situación analítica está habitada por prejuicios como el racismo y la supremacía blanca internalizados en la mente y en el cuerpo del psicoanalista. La situación analítica y el método psicoanalítico están diseñados para crear un campo fértil para la irrupción de lo inconsciente, incluyendo los prejuicios internalizados por el psicoanalista. El holding environment, del que habla Winnicott, producido por el entendimiento teórico y la sofisticación clínica del analista. En Estados Unidos le llamamos técnica, pero creo que en Latinoamérica y en Brasil el tema de la técnica no es muy bien recibido. Funcionan como escenario para la expresión consciente e inconsciente de prejuicios en el psicoanalista. Uno de los objetivos... ¿Sí? Só lembrando que faltam 3 minutinhos.
Bueno, pues leo ahí y me detengo en neutralidad blanca y lo demás lo podemos hablar después. Unos objetivos principales de la práctica psicoanalítica antiopresiva con personas racializadas y marginalizadas por su identidad y expresión de género es facilitar el proceso asociativo del paciente a través de la reducción de intervenciones del analista movilizados por sus propios prejuicios. Es decir, prevenir que el analista colapse el espacio analítico e interrumpa el proceso terapéutico, ocasionando una ruptura en la alianza terapéutica. Es difícil de negar que estos movimientos en la escucha analítica van en línea con las contribuciones más significativas de Winnicott, por ejemplo, y de muchos otros teóricos que reconocen al paciente como una persona. Algunos de esos temas que después podremos elaborar en discusión y en otros trabajos son la neutralidad blanca, que después yo propongo lo que sería la neutralidad psicoanalítica o la neutralidad antiopresiva, el falo blanco, que es ejemplos del falo blanco sería la supremacía blanca, la brutalidad policial, la infalibilidad del Papa, el privilegio masculino y la cultura de violación, entre algunos de los ejemplos. Y algo sumamente importante, además del manejo de la contratransferencia para prevenir enactments y rupturas en la alianza terapéutica y en los tratamientos, es la regla de abstinencia, pero entendida contemporáneamente. Y antes se hablaba de no gratificar al paciente. Ahora entendemos la regla de abstinencia como el momento en que la voz del analista no es necesaria en el setting analítico. Cuando nos toca callarnos la boca y escuchar y entender lo que está pasando, más que decir algo para organizar o para bajar la angustia del analista. Aquí me voy a detener porque nos quedan muy pocos minutos. Les agradezco muchísimo la atención y una disculpa por los problemas técnicos y por la velocidad a la que estaba hablando. Gracias. Marco, por tu presentación. Ahora presento al profesor Muniz Sodré. El profesor Muniz Sodré es uno de los mayores intelectuales brasileños, uno de los más influyentes, de los investigadores más influyentes en relación a la comunicación en Brasil, profesor titular de la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigador y escritor con decenas de obras ya publicadas sobre cultura nacional, comunicación, técnicas de técnicos, ficción, etcétera. Algunos de los cuales, de hecho, ya fueron traducidos a italiano y también a español. Su último libro, Racismo del Color, que se los muestro aquí, es el libro más nuevo, el último libro, trae una radiografía del racismo nacional, una lectura indispensable para pensar el racismo post-abolicionista. El profesor también es conferencista en varias universidades extranjeras. Profesor, la palabra es suya. Adelante, por favor. Su micrófono, profesor, por favor. Ahora se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias a la institución por la invitación. Tengo 20 minutitos, entonces voy a aprovecharlos para hacer esta presentación. Todo lo que comentó el doctor Marcos es muy interesante. De hecho, a partir de ahí ya tendríamos una gran discusión muy interesante. No me voy a extender, pero quiero recordarle al doctor que cuando él habla de falo, no tenemos que olvidar que el falo de patriarcado son las dos figuras del mismo espejo. Es necesario recordar
que este falo y este hombre blanco, que a veces son como datos naturales. El hombre blanco es una ficción. El blanco es una ficción de la potencia de la tierra conquistada. Es una ficción del colonizador en territorios conquistados. Es necesario siempre unir ese falo a la constitución histórica del patriarcado y de la colonización. Yo diría incluso que nuestro tema de hoy aquí se podría resumir con que la permanencia hegemónica del pensamiento colonial en las élites latinoamericanas de alguna forma estaría siendo destruida por los cambios que ya son perceptibles en la conciencia colectiva del racismo como un problema práctico y filosófico en su primer plano. ¿Cuáles son entonces esos cambios? ¿Será que esa conciencia está siendo, digamos, agitada o no? Bueno, yo soy un hombre de la jerarquía. Yo soy del candomblé en Bahía, soy Xangô y me gusta contar historias. Voy a traerles aquí una historia para empezar mi disertación. Bueno, es una historia de la tradición árabe que no es nada extraña en la tradición bahiana. Es una historia sobre los cambios y la permanencia. Un mensajero fue enviado en una misión a una ciudad muy distante. Él ensilló a su caballo y se fue al galope. Y después de pasar por varios lugares, el caballo pensó, ¿cómo? Nosotros ya no estamos deteniéndonos para comer en los parajes, entonces significa que yo ya no estoy siendo tratado como caballo y estoy siendo tratado como ser humano, ya que no me dieron comida. Entonces, si soy igual que todos los hombres, voy a comer en la ciudad grande. En la ciudad pasaban una, otra, y y el conductor seguía. Y el caballo entonces empezó a pensar, ay, tal vez yo no me haya transformado en ser humano. Creo que me transformé en ángel, porque los ángeles no necesitan comida. Y al final llegaron a su destino. El animal lo llevaron al establo, donde había heno. Entonces comió y devoró ese heno. Entonces dijo o pensó, ¿por qué pensar que las cosas cambian si realmente no siguen el ritmo de siempre? Yo no soy ni hombre ni ángel. Soy solamente un caballo con hambre. Miren, si aplicáramos esta fábula a la cuestión inicial, la conclusión inmediata es pesimista. El sujeto que carga en su espalda el peso del malestar civilizatorio, del racismo, el racismo es un malestar civilizatorio, es un peso múltiple. El sujeto que carga ese peso es otro otro de la una humanidad fálica y blanca. Y ese otro que soporta el peso del racismo, para mí permanece lejos de cualquier otra contribución que las ciencias sociales puedan traernos a estas cuestiones multiseculares, a estas cuestiones que afligen, que persisten en la sociedad contemporánea, como es el caso del racismo. Nada que se hable sobre racismo interfiere realmente en la práctica subjetiva del racismo. Entonces, primero, la intransigencia conceptual, que la considera la raíz subterránea de la decadencia del pensamiento crítico.
esa raíz conceptual es infructífera, ya sea esta filosófica, sociológica, antropológica. Entonces, es difícil abandonar la impresión de que la tierra firme, es una cuestión conceptual de las epistemologías hegemónicas. Si no fuera una isla de náufragos, podría ser tal vez aquella otra isla voladora llamada La Puta, que Gerber lo describe en sus, a Gulliver la describe en sus viajes. Recuerden que él describió una isla voladora que él la llamó como La Puta. Bueno, es un nombre que significa exactamente eso. Como se dice en español, ¿verdad? Cuando separamos la primera sílaba, La Puta significa exactamente la puta en alemán. Die Hure, la prostituta, ¿verdad? Que Lutero, hablando de razón, dijo, la razón es a puta. Der Vernunft. Bueno, es una frase de Lutero, ¿verdad? ¿Qué es lo que Gulliver ironizaría con eso? Bueno, ironizaba a los sabios de la isla que volaban en la aplicación de sus conocimientos científicos. Los conocimientos científicos hacían que la isla volara, pero ellos también volaban aplicando esos conocimientos en otras cosas. Yo considero que el obstáculo para entender el racismo es de esa orden, es un malestar a la orilla de lo innominable, un malestar racionalizado al extremo por palabras, teorías, pero resilientes en la práctica de las relaciones humanas. Hay un poema de Borges, Jorge Borges, el gran Borges, como le decimos, que alerta a ello. Es un poema que dice sobre el asombro, que a pesar de que somos las gotas del río de Heráclito, que perdura en nosotros algo, alguna cosa inmóvil, alguna cosa que no encontró lo que buscaba. Es un poema de Borges llamado Fin de Año, Fin del Año. El racismo es esa forma de movilidad de lo peor. Esa forma inmóvil, no porque sea, claro, natural. En el espíritu humano, sino porque es una constante en la conciencia forjada por los sistemas coloniales. Es una constante forjada en los sistemas coloniales que educaron al occidente. La colonia fue un lugar de educación del occidente y además también un dominio de la naturaleza libidinal en el cuerpo humano racializado. Por lo tanto, yo diría que esa racialización, ya no tenemos mucho tiempo para discutirlo, pero esta es una técnica de administración heterosexual del cuerpo subalterno. Entonces, a pesar de la aclaración científica, a pesar del avance tecnológico, es inconcebible y es una impostura cognitiva, el racismo, de hecho, es una imposición cognitiva, una imposición que está escondida entre el plano de la racionalidad y el plano de la sensibilidad. Y por eso se resiste a la prueba científica. Es innominable, es inconcebible que persiste como una infame universal sobre la
plena vigencia de una modernidad liberal en el mercado, modernidad de los medios de comunicación, que esa modernidad es indiferente a la calidad de los contenidos, solo se preocupa por mandarlos con una velocidad increíble. Es sobre esto que digo que es universal e infame, y en Brasil he trabajado y he publicado sobre este tema. Muy bien, diría que el psicoanálisis brasileño siempre bordeó esta cuestión, este tema, siempre, siempre. Mis amigos psicoanalistas, incluso algunos que ya fallecieron, bordeaban esta cuestión. Sin embargo, no contribuyeron mucho al tema. Conozco, sería poco elegante decirlo, pero conozco libros sobre el trance de lo que sucede en las comunidades litúrgicas, el trance tratado como histeria. Y es avergonzante, es incompetente, y de grandes psicoanalistas de Río de Janeiro. La cuestión es ahora inevitable porque está colocada al tope de los embates hereditarios. Es una cuestión de primer plano. Y lo que me atrae especialmente del psicoanálisis, y muchísimo, de hecho, yo que fui analizado por más de 20 años, lo que me atrapa o atrae es que se trata de un tipo de saber donde todas las respuestas a las preguntas me parecen hipotéticas. Cualquier respuesta que se dé a una pregunta que tenga que ver con el análisis, hablamos de una hipótesis. Pero hipótesis no exactamente como una anticipación de hechos que luego van a ser comprobados, sino hipótesis en el sentido aristotélico, en el sentido que Aristóteles le da la hipótesis de afirmación de una cosa de la cual se pueden deducir consecuencias. Mira, solo esa observación hace ridícula la afirmación de un libro que ha circulado de una señora que hace educación y ciencia, diciendo que el psicoanálisis era una tontería. ¿Por qué? ¿No es ciencia? ¿No es ciencia? ¿No? Bueno, tal vez sea la más importante que la mayoría de la ciencia del campo social. ¿Es hipotética? Bueno, tienes consecuencias a partir de las hipótesis. Y esa grandeza de Freud, e incluso de Jung, y con eso quiero decir que el psicoanálisis es un saber que no es propiamente explicativo, pero es un saber comprensivo. Para mí esto es sumamente importante. Ya estoy llegando a los 20 minutos, pero quiero dejar esto bien claro. En latín, explicare, de donde viene el término explicación, quiere decir, bueno, es como desplegar de adentro hacia afuera, extender, abrir, desplegar. Tú despliegas a partir de una estructura y amplías el texto desplegando de forma lógica para desvendar el entendimiento. Es una operación de desvendar, de desplegar. Sin eso, nada parece difícil. Hablando de los temas lacanianos, que de hecho me gustan mucho y me parecen muy fáciles de entender. De hecho, nunca me han parecido difíciles. Difícil era Lacan personalmente, pero sus cosas eran sencillas. Implicar, al contrario, es doblar de afuera hacia adentro. Cambiando, implicare es envolver para... esto es justamente lo que el expositor Barco estaba tratando. El primer expositor estaba queriendo explicar para involucrar a las personas.
Cuando predomina la dimensión explicativa, claro que está presente la implicación del otro, pero es el nivel de las operaciones racionales del entendimiento. Cuando predomina la dimensión implicativa o de implicación, se permanece si se entra en una forma activa de entendimiento. Y el entendimiento implica una actuación subjetiva concreta. Implica una práctica de parte del lector por parte del otro. Entonces, el psicoanálisis, si quiere, si fuera un idioma, bueno, en ese sentido sería una ciencia. Como el idioma bien hecho, como lengua bien hecha, es justamente implicativa. La persona que escribió el libro que comenté anteriormente, si supiera esto, no se engañaría, no se expondría tan ridículamente. A partir de ahí tenemos la importancia de la desconstrucción en un espacio público, en la escuela, del discurso que hoy tenemos de estereotipos negativos en relación al negro, al continente de origen. Yo les traigo aquí solo un ejemplo. Este es un ejemplo de un gran especialista brasileño en educación, un artículo de la revista Veja, donde dice, hace un siglo no éramos casi nada. Un país con indígenas en la edad de la piedra, africanos en la edad del bronce, y colonizado por la nación más atrasada de Europa Occidental. Los dos primeros, indígenas y negros, no sabían escribir. En 1900, en Portugal, tenían la misma tasa de alfabetización, 15%, que Europa antes de Gutenberg. Los inmigrantes de Europa Central hicieron la diferencia, pero no fueron tantas. ¿Por qué? Bueno, inmigrantes de Europa no hicieron la diferencia porque eran rubios, güeros y de ojos azules. Milagro brasileño en la revista Bella del autor Claudio Di Mora Castro, lo pueden buscar ahí, especialista en Brasil en educación de la UNESCO en Ginebra. Ese tipo de análisis sucede en pleno tercer milenio, cuando ya existe un movimiento civil empeñado en desconstruir los géneros discriminatorios del siglo XIX, pero ¿por qué resulta de ser un cuadro teórico donde la educación se piensa exclusivamente por el sesgo del capital humano, que es el término llave de las relaciones internacionales que tratan de establecer el mercado mundial de la educación? Entonces, este es un discurso políticamente, ideológicamente endocolonial. Endo, en griego, quiere decir adentro, ¿cierto? Bueno, es un discurso endocolonialista. Nosotros somos endocolonializados por la élite, por los medios de comunicación, con algunas excepciones, claro. Yo soy columnista los domingos en el Folha de São Paulo, que cambió, no era así, por eso yo escribo no todos los medios de comunicación son iguales, claro. Ahí escribo lo que quiero, por cierto. Bueno, entonces la endocolonización es el colonialismo interno y ese colonialismo se caracteriza por la incorporación sin críticas de valores coloniales del centro mundial, porque explica no ser nada nacional por una especie de defecto cualitativo de la colonización
que la diferencia sería hecha por emigrantes indoeuropeos, polacos, checos, pero fue un número insuficiente, no fue suficiente entonces para marcar la diferencia. El analfabetismo es histórico. Cuando la Guardia Nacional estaba sofocando la rebelión en el Río Grande del Sur, hubo una revuelta de esta guardia alemana aquí en Río de Janeiro, tomando la ciudad de Río de Janeiro. Nadie habla de eso dentro de los libros de historia. Sin embargo, está todo escrito en la Biblioteca Nacional donde fui presidente. ¿Quién salvó a la ciudad? Bueno, fueron los capoeiristas y los estudiantes negros que derrotaron en 2 batallas en la Playa Roja a estos guerreros superiores. Los sacaron de Río de Janeiro. Creo que ya no tengo más tiempo, ¿verdad? Mis 20 minutos se pasaron ya. Entonces, bueno, tendría mucho por decir, pero bueno, solamente voy a recomendarles 2 libros para finalizar. Les recomiendo un libro a ustedes psicoanalistas llamado Caminos y Fronteras de Sergio Buarque de Holanda. No es el libro que habla de la cordialidad brasileña, no. No es ese. No, de hecho, no me gusta ese libro. Caminos y Fronteras es el libro más importante de Buarque de Holanda, que muestra cómo los indígenas civilizaron San Paulo. Y quien lo dice, no soy yo, ni que soy negro y baiano. Quien lo dice es Sergio Buarque, intelectual de la élite mutualista. San Paulo fue civilizada por los indios Caingán. Vale la pena leerlos. Caminos y Fronteras, de Sergio Buarque. En relación al preconceito o prejuicio que dijo el profesor anteriormente, bueno, he leído sobre el tema y me gustaría recomendarles otro libro, para mí el más importante, que ya he leído en mi vida sobre prejuicios. No es muy grande, de hecho, este libro es pequeño, un libro de Wittgenstein, el último libro que escribió antes de morir, de 1952, 1951. Está dudando de la fecha, entre el 50 y el 52. Nosotros consideramos ese libro, de hecho, que no está en portugués. En alemán, para quien lee alemán, se llama Über de Wissenheit, sobre la seguridad. En francés, la certitude. Es el mejor texto que conozco sobre prejuicios porque muestra de forma natural, o cómo es natural tener un prejuicio, cómo luego, solo asumiendo que es natural tener prejuicios, puedes combatir es una recomendación didáctica que les hago. Wittgenstein es el autor y vale la pena. Yo di un curso sobre ese libro a extranjeros y les gustó mucho, justamente sobre ese libro, sobre la seguridad, certeza. Bueno, muchas gracias. Espero no haber hablado rápido, espero no haber sido tan vehemente tampoco, pero es la forma de los negros de la Bahía. Gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor Muniz Odré, nos provoca muchísimo, ¿verdad? A nosotros psicoanalistas, para pensar el psicoanálisis latinoamericano. Marco Posada también nos trajo su percepción y ahora abrimos un espacio para preguntas. Creo que tenemos algunas preguntas en el chat. José va a leer las preguntas. Sí, bueno. Muy bien. Hay varios saludos y varios pedidos a Marcos de su trabajo, pero eso creo que ya lo vio. Así que leo la primera pregunta de Mónica Santolaya, que dice:
me gustaría pudieras incluir en la discusión cómo se implementan en el enactment psicoanalítico los prejuicios. Esa es la primera pregunta para Marcos. Muchas gracias, Mónica, por tu pregunta. Los Baranger, Willy y Madeline Baranger, escriben sobre el concepto de bastión dentro de la teoría del campo analítico, y Roosevelt Cazorla también lo menciona, de cómo aspectos de la mente son tomados para resguardar experiencias sumamente traumáticas. Y yo creo que este concepto es muy útil para entender cómo se participa en enactments racistas y en enactments de género. De acuerdo a los Baranger y a Cazorla, los bastiones nos llevan de manera inconsciente o preconsciente, a participar en actuaciones dentro del setting analítico. Es decir, que en las palabras de Fernanda Magallanes, cuando habla del complejo de Edipo, si no pensamos el Edipo nos va a pensar a nosotros. Si no pensamos los prejuicios se van a expresar de la manera más importante dentro de la situación analítica, que es un enactment. ¿Y qué es un enactment? Son actualizaciones en el aquí y ahora de elementos de la historia de ambos participantes de la diada analítica, que sería el paciente y el analista, que se expresan desde el punto más vulnerable. Hay que tener en cuenta el concepto de proyección identificativa, que desde una perspectiva cliniana, la proyección identificativa es una manera de comunicación del desarrollo natural, donde el bebé y la unidad parental que provee el maternaje se comunican a través del punto más vulnerable de contacto de los dos, que sería la boca y el pezón. Entonces, si pensamos en ese intercambio no verbal que pasa desde el punto de vista, desde el punto más vulnerable en la diada analítica, estos puntos vulnerables son los puntos ciegos del analista y los puntos traumatizados del paciente. Entonces, es a través del no poder pensar y desacelerarnos, que es lo que propongo al principio de la presentación, notar nuestras reacciones ante el contenido, lo que nos puede ayudar a tener más opciones que partir de una posición superyoica que define lo que está bien de lo que está mal y termina por lastimar al paciente. Un ejemplo de esto sería mi trabajo con personas de color. En una sesión, una de mis pacientes estaba hablando de una situación de riesgo sumamente difícil, donde su bienestar físico estaba puesto en riesgo por una expareja. Y inconscientemente, sin reconocer la relación que tienen las personas de color con la policía y cómo en Estados Unidos y en Norteamérica la policía vienen desarrollados de lo que eran el patrullaje de personas de color. Le pregunté al paciente por qué no le había llamado a la policía. Esto, en personas blancas o en personas racializadas que no sean negras, puede a lo mejor tomarse como una recomendación de seguridad, pero para una persona negra puede representar el encuentro con la policía, puede acabar, o más veces más común de lo que pensamos, termina en la muerte del sujeto de color. Entonces, esta herida racista que yo ocasioné a través de mis puntos ciegos, ya que en México soy blanco y en Canadá y en Estados Unidos soy una persona de color, pues me genera una serie de grietas y de puntos ciegos en mi manera de pensar que me predisponen a participar en enactments. Gracias. Gracias, Marco. Hay otra pregunta de Silvia Wansbuch.
que dice: me interesa preguntarle a los panelistas cómo piensan que se pueden trabajar estos prejuicios en nuestras instituciones psicoanalíticas. Además de participar en webinars como este, ¿cuál podría ser una propuesta? Muniz, ¿tú quieres falar primero? Yo no soy clínico, ¿verdad? Mm, podría pensar en una propuesta clínica. Puedo tener una sugerencia, digamos, porque no soy clínico. Sabemos que hay límites, hay fronteras entre la educación y la clínica, educación y psicoanálisis. La clínica no es pedagógica, no es escolar, es pedagógica. Por lo tanto, tenemos que revisar el concepto de límite. En el Tejero, en el Candomblé, en mi grupo pensamos en los limiares, que no es lo mismo que límite. El limiar es una separación trans. Hay una transciencia en la separación del limiar. Limiar, el umbral o limiar en portugués, umbral en español, quien guarda esos umbrales y no muros es una divinidad llamada Eshu. Eshu de la puerta, digamos así. Hay un umbral entre la clínica y la educación. Y yo diría que el aprendizaje es donde tal vez la clínica lo puede incorporar. Y también la cuestión del aprendizaje en relación al prejuicio, la formación, la originalidad del prejuicio de alguna forma se puede inscribir en la clínica y ser interpretado o llevado a ser interpretado por el propio analizando. Cuando alguien dice que aprende en la escuela primaria que 2 más 2 da 4, o que la Tierra es redonda, o que la Luna es un satélite de la Tierra. Bueno, yo cuando aprendí eso no era algo, no era una información, digamos, era explicativa, pero no había una demostración real de ello. La profesora lo dijo, yo lo creí. Yo aprendí tabuada, por ejemplo, las tablas aritméticas sin ninguna dificultad, si yo no supiera lo que es 2 por 2 o la raíz cuadrada de tal, cuando yo no sabía, mi colega, mi amigo me daba un golpe en la mano cuando yo me equivocaba. Esos son, al fin de cuentas, prejuicios. Saber que 2 por 2 da 4 y decir que está bien es un prejuicio. No es un concepto. Los conceptos se forman por aprendizaje. Si tú crees en Dios, que Dios existe, es porque tu madre te lo dijo, tu padre te dijo, la iglesia lo dijo. De la misma manera, si se cree que el negro o el africano, por ser negro, es un ser inferior, bueno, lo yo de la madre, del padre, de la escuela, de los vecinos y de los amigos. Por lo tanto, el aprendizaje está en la originalidad de la formación del prejuicio. Conocer esos mecanismos de aprendizaje como prejuicio, cómo él se instala y cómo se hace, y cómo ese prejuicio puede ser formador y después cómo puede ser negativo. Creo que puede ser, sí, inscrito en la clínica. Y esa es una incorporación que la clínica, que el setting puede hacer de los mecanismos educativos y aprendizaje. Creo que por ahí va. Si puedo contestar la pregunta de cómo se pueden trabajar los prejuicios institucionales, pues con muchas dificultades dentro del ambiente psicoanalítico. Y creo que como se están haciendo ahora, lo básico son publicaciones, escribir al respecto,
ver quiénes son las personas que están en posiciones de poder y quiénes son los que tienen la voz y toman las decisiones. Porque si vemos, por ejemplo, el board de la IPA, pues es muy característico, parecen o no, son similares o no, representan la diversidad con la que trabajamos en el consultorio. Y creo que es José Blecher el que habla sobre las instituciones atraen o contienen o tienen en sí todas las transferencias psicóticas. Entonces, desde Lacan podemos, y desde Foucault también podemos pensar a las instituciones como sistemas perversos o psicopáticos con los que tenemos que enfrentarnos para podernos servir de la institución. Entonces, yo creo que no es cómo le hacemos para trabajar este prejuicio dentro de la institución, sino cómo le hacemos para trabajar en instituciones. Porque no solamente el racismo y la homotransfobia son problemas institucionales, particularmente de instituciones psicoanalíticas, sino también podemos ver que el acoso sexual, el abuso de poder y cuestiones que rayan en lo ilegal y lo criminal, la corrupción se representan en todas las instituciones. Entonces yo creo que es una pregunta que se abre más de cómo los psicoanalistas trabajamos lo institucional. Y lo que dice toda la investigación en torno a prejuicios es tener relaciones simbólicas significativas con gente que es representante de maneras de pensar que son totalmente diferentes a las mías, y es a través de este vínculo significativo lo que me va a permitir tener una experiencia significativa que me lleve a cambiar lo que pienso. Creo que el primer paso es reconocer lo cerrado y lo rígido que es el pensamiento institucional psicoanalítico, y no lo digo como una frase que aplica a todas las instituciones, sino como una frase que aplica a la dinámica institucional, donde para tener una institución necesitamos límites sólidos que se pueden rigidizar por efectos similares a lo que produce el falo blanco, es decir, por efectos similares a lo que produce el uso y el abuso de poder. Entonces, yo creo que tener más voces en la mesa y mayor diversidad en la manera de pensar puede ayudar a que se suelte un poquito la manera que tenemos de entender lo institucional. También me gustaría decir que la gran cuestión para la institución psicoanalítica hoy en día, Lacan, por ejemplo, no toca nada sobre raza, no habla sobre raza. No es un tema lacaniano, tampoco de la filosofía francesa, la percepción, ¿verdad? Pero hoy sí es un gran tema. Y si para tal vez responder esto es, ¿cuál es el lugar que la raza ocupa en el orden del sexo? Creo entonces que sería una lectura, una relectura transformadora y enriquecedora de la organicidad. Entonces, colocar a la raza en esa orden, responder en qué lugar ocupa la raza. Es una cuestión institucional, estoy de acuerdo con Marco. Bien, sí. José. Bien, sí, hay más. Bueno, hay dos preguntas sobre el falo blancos. Una es de Mónica, que veo. El falo blanco sería un concepto central que no podemos desmarcarlo del centro. Y la otra es de Agustina Fernández, que hizo en el celular, que dice, me gustaría preguntarle a Marcos, si pudiese ampliar el concepto que trae de falo blanco, especialmente como operador clínico, es decir, en la clínica psicoanalítica. Son dos.
Bueno, contestando a la pregunta de Mónica que habla que si el falo blanco es un concepto central, que no podemos desmarcarlo del centro. Sí y no. Sí, en el sentido que es un concepto que atraviesa casi todas las formulaciones y conceptualizaciones freudianas, y no, porque yo pienso el falo blanco como un derivado de la pulsión de muerte, si estamos pensando desde Klein, o un derivado de la pulsión de guerra, si estamos pensando desde Solms y todo lo que es la teoría pulsional contemporánea y la revisión que está realizando Mark Solms de las obras completas de Freud. Eh, Retomando lo que dice el profesor Sodré, al respecto de que el falo blanco no existe, entonces algo que es tan abstracto y que define tantas cosas o matiza la escucha psicoanalítica, no necesariamente está en el centro, sino a lo mejor está en los cimientos o en lo que construye, si estamos pensando en una institución que está hecha con varillas y cemento, el falo blanco estaría dentro de esas varillas o dentro de ese cemento que crea, consolida de manera concreta lo que vemos como una institución. En este caso, el falo blanco es la manera psicoanalítica que tengo de pensar el uso y el abuso de poder. Y no me acuerdo de la segunda pregunta, perdón, Agustina. Sí, te vuelvo a leer. Dice, me gustaría que pudieses ampliar el concepto de falo blanco, especialmente como operador clínico. Uh-huh. Oye, esa es una pregunta muy buena. Yo escribí un trabajo sobre lo que hago con el trabajo con personas de género diverso y ahí utilizo el mito de Tiresias para hablar del momento en que Tiresias le pega a una serpiente y genera toda una serie de consecuencias muy importantes para él. El falo blanco es lo equivalente al bastonazo de Tiresias, donde clínicamente al psicoanalista nos saca de la posición de escucha analítica del lado de lo inconsciente para movilizarnos como agente policial del superyo, que en inglés es policing, en español sería patrulla o en fuerza o impone lo que está bien y eh, aliena lo diferente y lo posiciona en lo que está mal. El falo blanco, por ejemplo, sería lo que hace que la mujer, desde el concepto de vista freudiano, sea el continente negro inexplorable. Es lo que define a, la, a un participante de la diada analítica como un otro, pero no un otro en el sentido humano de una persona más, sino un otro como alguien alienado, o es decir, un alien que carece de humanidad. Y esto también lo podemos ver en el trabajo con personas trans, particularmente con personas de género polimorfo, que no se identifican con el binario él o ella y utilizan ella, y nos levanta la angustia terrible porque estamos acostumbrados históricamente a utilizar los genitales del bebé para identificar el género y ahí ponemos lo que es humano. Es decir, lo primero que le preguntamos a alguien cuando están embarazados es, ¿qué va a ser niño o niña? Y si cae afuera de esas dos casillas, a lo mejor no es humano. Entonces, las angustias en el analista al asesinar de manera psíquica o cosificar a la persona del paciente, del sujeto con el que estamos trabajando, nos lleva a un desbalance que genera intensifica nuestra experiencia en la contratransferencia. Y si no tenemos una manera
de desintoxicar la contratransferencia y contenerla, nos moviliza a participar de manera inconsciente o consciente en enactments donde terminamos lastimando al paciente con las creencias que tenemos sobre lo que debe de ser. Entonces, el falo blanco, por ejemplo, sería el bastón con el que el policía del superyo impone el orden a través de la violencia. Gracias, Marco. Siguen las preguntas, así que continúo. A los expositores de Diana Sack, ¿en qué espacio el analista podría entrenarse en identificar sus obstáculos internos para incluir diversidades, para analizar a las personas sin negar u omitir aquellos aspectos que puedan ser incómodos para el analista? Va para los dos. Muniz, ¿você quiere contestar primero o...? Creo que esta cuestión que habla sobre la formación psicoanalítica, justamente se trata del encuentro de diversas instituciones. Por lo tanto, una institución psicoanalítica, cuando encuentra una institución alternativa, digamos en términos de vida, de existencia, de pensamiento, creo que esa incomodidad se genera. Por ejemplo, ¿qué sería una institución psicoanalítica que se basa y se centra en tratar la conciencia y el consciente y el inconsciente y tratar con un grupo humano, con una cultura, cuando la hipótesis donde la hipótesis del inconsciente no funcione muy bien? En mi comunidad de Axé, en la comunidad afro de Bahía, yo no veo la hipótesis del inconsciente como funcionando bien, ¿verdad? Porque el inconsciente supone o presupone copias de escenas originales, ¿verdad? Individuales o colectivas. Pero cuando tú vives y atraviesas una sociedad que ritualiza su historia, que ritualiza su ancestralidad, el inconsciente está fuera de eso, incluso la muerte, el culto. ¿Ven? Hay un culto externo de la muerte que es un culto ancestral. Lo ancestral viene y dialoga con un grupo, no es la muerte espiritual, es la muerte teatralizada, ritualizada, y ese ancestral, ese ancestro es la boca colectiva. Se llama Nubariju, se llama Egun. Él viene, ritualiza, habla con el grupo que está ahí. Si se llevara al diván, y he tenido, sé de experiencias de estas, si se pone en el diván al individuo con la cabeza hecha en el santo, no funciona. Particularmente en mi experiencia, hablo de mi religión y de mi experiencia. ¿Por qué? Porque mi amigo, que es un gran analista argentino que vivió en Bahía, al cual conocí bien, Rodríguez, se casó con alguien de mi religión y lo veo que el inconsciente no hay, de hecho, una copia, hay un ritual externo. Creo que eso es un aprendizaje. Este contacto causaría cierta incomodidad enriquecedora para la institución psicoanalista. Hablando del concepto de Edipo, tenemos que pensar en visitar otra ágora, la ágora brasileña, que es la comunidad litúrgica
afro. De hecho, eso para mí es interesante que suceda. Yo creo que como psicoanalistas tenemos nuestro análisis o el espacio analítico como el lugar donde podemos identificar los obstáculos internos y donde nos podemos entrenar, que es muy interesante el usar la palabra entrenar, pero ahora sí que todo lo que sale de la investigación sobre el trabajo en prejuicios, cómo cambia la gente de opinión o de pensar, de movernos de un sistema de pensamiento prejuicioso a un sistema de pensamiento más abierto, es a través de tres cosas. Uno es el tener relaciones significativas con personas que son parte de ese tipo de diversidad que a mí me genera angustia. Dos, es poder tolerar puntos de vista que son diferentes a los míos, que en teoría, como analista, si nos sentimos incómodos con algo que sale con el contenido que estamos escuchando en una sesión, en teoría sería contratransferencia o, si somos muy lacanianos, el deseo del analista, y lo podemos escuchar. Pero algo pasa con la diversidad sexual, con las discapacidades y con el racismo que nos lleva a que se colapse la capacidad de mentalización en el analista y de poder sostener este nivel de incomodidad sin querer salir corriendo a organizarla. La supervisión clínica es muy buena, pero con personas que tengan experiencia trabajando con estas poblaciones, porque si no, termina siendo más de lo mismo. Y con el compromiso que tenemos, la tercera sería la última, el compromiso que tenemos como clínicos de tener una comunidad de analistas con las que podemos conectarnos y apoyarnos, porque este tipo de trabajo es un trabajo sumamente solitario. Y pasar tantas horas del lado de lo inconsciente genera un impacto en la persona del analista. Entonces, si no nos estamos cuidando a nosotros, pues esa incomodidad que no le estamos poniendo atención, a lo mejor son los primeros síntomas de burnout, que no sé cómo decirlo en español, creo que le dicen burnout también, donde hay fatiga de la compasión que podemos tener los trabajadores de la salud mental y que nos lleva a dejar la profesión también. Entonces, esta pregunta es una pregunta muy importante porque lleva a cómo reparamos la humanidad del analista en frente al trabajo que tenemos, que es sumamente difícil. Y el trabajo institucional para los que participan en comités institucionales, no me dejarán mentir de lo difícil que es hacer este tipo de trabajo institucionalmente. Principalmente generar acceso a personas que antes no podían existir dentro de estas instituciones. Gracias. Sigo con las preguntas. Una pregunta de Susana para el doctor Sodré. ¿Cuál es su respuesta a su pregunta? ¿Cuál es el lugar que la raza ocupa en el orden del sexo? É para mim a pergunta? Não. Qual é? Podia repetir? Vuelvo a repetir, sí. ¿Cuál es su respuesta a su pregunta? ¿Cuál es el lugar que la raza ocupa en el orden del sexo? Interesante. Bien. Primeramente, en el espacio clásico colonial, diría que la raza ocupa el lugar del goce. Un minuto.
ocupa el lugar del goce y de la violación de los cuerpos. Pero en el espacio postcolonial, donde la colonización ideológica y psicológica, podría decir que ese lugar está ocupado por el poder orgástico. Un poder orgástico que funciona como técnica de gestión, de administración, una gestión patriarcal y heterosexual también. Con la técnica de gestión de los cuerpos subalternos. Porque el colonizador, tal vez sea una hipótesis excesivamente psicoanalítica, pero es para gozar, para el gozo, para el goce. Cuando Freire en sus libros se refiere al blanco, se refiere al gran patriarca de la hacienda que prefería a la negra, a la mulata en vez de a la esposa blanca, porque la negra era más atractiva en relación al cuerpo. Eso es falso. Eso es totalmente falso. No existía una superioridad genital o fálica de la mujer negra sobre la negra ni la negra sobre la blanca. Eso es falso. Es represión nada más. Esa represión no existía sobre la negra, sí sobre la blanca. Lo que el colonizador venía para gozar, ¿verdad? Entonces, y en Brasil con las indígenas, gozar con las indias, o con las indígenas, perdón. No solo en Brasil. Los colonizadores europeos llegaron a Japón en el siglo XVII. Incluso hay libros populares que hablan de su satisfacción sexual, dicho en palabras de ellos, por haber encontrado a la mujer japonesa que no había en Europa. Por su aroma, porque se bañaban. La mujer japonesa se baña todos los días. En Europa del siglo XVII no se bañaban, ¿verdad? Se bañaban 3 veces al año. Entonces, hay muchas narrativas populares, sueños, frases. Tú puedes ver ese colonizar para gozar. Ese poder orgástico o orgásmico y esa valorización excesiva del encuentro genital, esa intensidad de la relación sexual sobre la genitalidad es fálica, es patriarcal y fálica. El sexo no es solo eso. La sexualidad no es solo eso. Ese lugar creo que debe ser estudiado, explicado en la institución, pero también dentro del setting analítico, en la construcción del espacio analítico. Les voy a pedir disculpas, no sé a qué hora terminamos. Yo tengo que salir, tengo un evento, un encuentro también. ¿Puedo salir ahora? Quería preguntarles, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Puedo salir? Lo que pasa es que me apareció un problemita y tendría yo que salir. ¿Cuántos minutos aún nos quedan, Nela?
aproximadamente 20 minutos, 10 minutos porque ya vamos llegando al final. 10 minutitos más, ¿podría esperar? Ah, ok. Mientras espero, atiendo una situación. Gracias. José, tenemos preguntas, ¿cierto? Sí, sí. De Continúo. Valeria de la Rosa. Para ambos panelistas, ¿considerarían que existe en la actualidad y, claro, históricamente, una sobreidentificación con el cuerpo, tanto en temas de raza como de sexualidad, tanto en la psique individual como a nivel colectivo, que juegue un papel dentro de la discusión actual? Es para ambos. Pues de lo que nos habla la sobreidentificación es de un tipo de relación de manera defensiva con el cuerpo. Y las defensas son nuestros amigos y están ahí por algo. Entonces, problematizar un tipo de defensa como la sobreidentificación nos lleva a lo mejor a normalizar el tipo de violencia con la que se relaciona muchas veces con los cuerpos y particularmente con los cuerpos de color y particularmente con los cuerpos que no caen dentro del binario hegemónico masculino y femenino. Entonces, yo no veo más sobreidentificación de lo que veo mayor expresión de violencia hacia cuerpos negros, hacia cuerpos de color y hacia cuerpos diferentes que van más allá de los ideales de belleza y ideales de existencia eurocéntricos. Bom, Eunice, ¿querés decir algo? Para mí, el problema siempre es saber qué quiere decir cuando se dice color. La sobreidentificación solo podría ser solamente física, sobre el cuerpo físico. Eso, digamos que a veces es un poco exagerado. A mí me gusta la lengua, el idioma árabe, y tienen 3 palabras para decir color: cuerpo inerte, que es jasad, el cuerpo inerte, el de la medicina. Hay un cuerpo en movimiento, que es jisma, al-jisma, y tenemos el cuerpo, el tercer cuerpo, que es al-da'at, que al-da'at lo traduciría como un cuerpo mientras hay una lógica propia. El occidente lo llamaría como espíritu, alma. Freud se refiere incluso a veces al alma. No es muy frecuente en Freud lo invisible del cuerpo, ese aldad. Considero que la lucha, el movimiento negro, debe persistir, no por esa sobreidentificación o con esa sobreidentificación del cuerpo inerte que implica color, que implica color. Entonces, el colorismo, el racialismo, la racialización no tiene mucha importancia o una importancia mayor, pero en relación al cuerpo en movimiento, sí. El cuerpo en movimiento para mí es muy importante porque implica el movimiento en el espacio del cuerpo del hombre subalterno, pero básicamente es muy importante el movimiento en esa edad en relación al cuerpo, y es importante revisar otra forma intensiva de vida que está dentro de la tradición afro en las Américas, no solamente en Brasil.
y que está creciendo, no es antiguo. Es muy fuerte en Nueva York hoy ese movimiento, también en Uruguay. Es muy fuerte en Río Grande del Sur también y en Brasil en general. Este evangelismo neofascista, fundamentalista no puede acabar con ello. La inversión en el cuerpo, sí mismo, como un otro ser perceptivo. Ahí la sobreindicación es bienvenida, no en relación a la piel, en las cuestiones partidarias yo en ese sentido pues, lo acepto y lo entiendo como un resentimiento, pero no le doy gran importancia filosófica, ni antropológica, ni práctica. Listo. Bien, muchas gracias, profesor. Mucho obrigado, perdón, muchas gracias, Marcos. Vamos cerrando ya al final. Me gustaría recordarles que tenemos una segunda mesa que empieza a las 14 horas. Vamos a tener ahora un break de 13 a 14, hora Brasil. Recordando que el webinario tiene el objetivo de tener continuidad en relación a estas discusiones con un ciclo de encuentros que vamos a estar promoviendo durante un año hasta que podamos llegar al Congreso en 2024, el Congreso de FEPAL. Por lo tanto, tendremos una vez al mes un invitado para hablar sobre este tema los últimos miércoles de cada mes. La idea es que la discusión continúe, que no se quede por aquí y que al llegar al Congreso de FEPAL en 2024 tengamos trabajos y discusiones para que esto sea una parte importante de nuestro próximo Congreso de FEPAL del 2024. También me gustaría leer un comentario. Comentario de D'Amico. Es un comentario en el libro Crítica de la ración negra del 2019 de Mambembe, que alertaba para el hecho de que la esclavitud y el colonialismo habrán revelado la dimensión patriarcal, fálica, orgástica, del orden, de la tumescencia, de la penetración, que un régimen de goce virtualmente infinito de los cuerpos racializados por la dominación genital del colonizador. Es lo que el historiador llama de virilismo o virilidad a través del cual el hombre blanco ha reprimido en su continente de origen. Libera sin culpa y descarga sobre el cuerpo racializado del nativo toda su volupia antes contenida. La colonia habrá sido el laboratorio para una experimentación concreta de la relación entre poder y sexo y de la inscripción del poder dominador sobre el cuerpo racializado, erotizado y subjugado del dominado, perdón. Otro comentario que tenemos de Teresa Rocha, que nos recordó, que dijo que es importante recordar que la sexualidad no se restringe a la genitalidad, pero que la involucra. ¿Alguien más le gustaría hacer un comentario? ¿Alguna pregunta? Vania, ¿quieres hablar?
Yo no estaba con el micrófono abierto. Bueno, simplemente quiero agradecer a Muniz Sodré y Marco Posada, dos profesores muy queridos que rápidamente estuvieron anuentes a conversar con nosotros para hablar de esto, de un tema, de hecho, que es uno de nuestros ejes del programa de gestión y por lo tanto para nosotros tiene un papel fundamental el curso que María José, a través de la coordinación científica, va a coordinar. Agradecerles a todos los presentes, pedirles para que regresen a la tarde, ya que tendremos este mismo tema, pero de una perspectiva clínica. Y es eso, quería agradecerles, profesores, profesor Muniz y Marco. Muchas gracias. Volvemos al... Gracias, Marcos, profesor. Volvemos a encontrarnos después de la conversación tan interesante que tuvimos en la mañana. Los esperamos, por favor, hasta la tarde. Nos vemos entonces a las 14 horas de Brasil.